Bien, el apóstol Pablo ha finalizado recién el capítulo 1, ¿cierto? Después viene el capítulo 2 que vamos a ver. Y ha hecho un llamado profundo, ¿cierto? Los últimos versículos a que sin importar si él es liberado, ¿cierto? Y puede ir a verlos, o si sigue preso y es imposibilitado, o si aún él muere, ¿cierto? El llamado es, ustedes manténganse como es digno del Evangelio, anden como es digno del Evangelio. Y eso, ¿cierto? Nos mostró, nos enseñaba en los últimos versículos del capítulo 1, el 26, 27, que Pablo veía la idea de andar como es digno del Evangelio en que estuvieran unidos, ¿cierto? Caminando juntos, luchando por el Evangelio y dice, y no intimidados por aquellos, ¿cierto? Que estaban queriendo causar temor sobre sus vidas. Pablo, ¿cierto? Está exhortando la vida de los filipenses a que se mantengan con un andar digno del Evangelio. Y las exhortaciones de Pablo le están dirigiendo a los creyentes, perdón, se está dirigiendo a los creyentes como un cuerpo. No solo usted, hermano, otro hermano, anden como es digno, anden firmes. No, le está hablando como cuerpo, como grupo, ¿cierto?, de iglesia, como todos unidos. Le está diciendo, ustedes anden todos juntos en estas cosas, ¿cierto? Las exhortaciones que siguen van a seguir en esa misma línea. Es una exhortación para nosotros, no solo para mí, sino que para nosotros como comunidad, como cuerpo del Señor. La preocupación del apóstol Pablo es por ellos como iglesia. En el capítulo 1 el apóstol le ha expresado que ellos son un motivo de gran gratitud. Se recuerda que leíamos al principio, orando siempre por vosotros, con gozo, ¿cierto?, delante del Señor, rogando al Señor. Ellos eran motivo de gran gozo. Pablo agradecía por el compañerismo de los filipenses desde el inicio de su predicación hasta ahora que estaba preso en Roma, ¿cierto? He dicho, ellos eran causa de gozo, decía Pablo, ustedes son mi corona, por decir, ustedes son mi honra, ¿cierto? Yo hablo de ustedes con gran orgullo, un orgullo sano, claramente, ¿cierto? Es por causa incluso de los filipenses que dice, yo quisiera estar con el Señor, pero estoy dispuesto aún a que el Señor me deje, ¿cierto? En esta vida, como si eso dependiera de mí, yo estoy dispuesto, ¿cierto? A quedarme por causa de ustedes porque realmente les amaba y se sentía amado y respetado por ellos. Pero eso no significaba que fueran la iglesia perfecta. No era la iglesia perfecta. Poco a poco vamos a ver en Filipenses, entre líneas, y en el capítulo 4 ya evidentemente podemos ver que habían problemas internos, que habían situaciones internas entre ellos y también les rondaban ahí los falsos maestros que parece que ya estaban influenciando a algunas personas en medio de la iglesia. Pablo les va a exhortar a que anden como es digno del Evangelio, luchando juntos. Ahora, tierna y directamente los va a llamar a la unidad, pero guarda esto en su mente, la unidad basada en la humildad, la unidad basada en la humildad. Hermanos, el gran enemigo de la unidad de la iglesia es el orgullo. El gran enemigo de la unidad, lo que no nos deja, hermanos, crecer en unidad, es el orgullo que a veces crece en nuestros propios corazones. Podemos ser unidos aun cuando seamos diversos, siempre y cuando la unidad de Cristo, la humildad de Cristo reine en nuestros corazones. Por eso Pablo va a decir en el versículo 1 que veíamos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, de su amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, es importante que lo entendamos bien. Pues es el inicio de la base de este argumento que nos va a desarrollar. Pablo está diciendo ahí en el versículo 1, quiero que usted mantenga su atención, está diciendo, si alguna, ¿cierto? Si pueden ver, dice el apóstol Pablo, o podríamos ponerlo en forma de pregunta, como lo hace la versión NTV. ¿Hay algún estímulo en Cristo? ¿Hay algún estímulo que ustedes puedan ver? ¿Hay algo que les anime, que les fortalezca, que les ayude al pensar en Cristo? ¿Ven ustedes en Cristo alguna fortaleza en conocer a Cristo, estar en Él? ¿Existe algún consuelo de Cristo, del amor de Cristo en sus vidas? ¿Existe algún alivio, algún refrigerio para el alma, que es literalmente la palabra ahí, en Cristo?
¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo que ha nacido de Cristo? ¿Han visto, experimentado individualmente eh, a Cristo en sus diversas maneras? Háganme completamente feliz, no solo experimentando ustedes a Cristo, sino que sintiendo eso también por los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes han visto, han sido consolados por Cristo, sientan lo mismo por los otros. Ustedes ven han sido animados por Cristo. La primera palabra que dice consolación es como de ánimo, como quien se pone al lado para ayudar. Han sido fortalecidos por Cristo, sientan lo mismo entre los demás. Hermanos, un cristianismo individualista jamás ha sido la visión del Señor. Hoy día está esta frase, no vivo yo con el Señor, no, si mi relación yo con el Señor, pero eso no existe bíblicamente, no existe. Yo he sido unido a Cristo y he sido unido a la iglesia de Cristo en el mismo instante. Soy de Cristo y soy de su iglesia y me debo a Cristo y me debo a su iglesia. Hermanos, no existe tal cosa como un cristiano yo con el Señor. Ese es un cristiano rebelde a su familia, pero es de la parte de la iglesia del Señor. Hermanos amados, aquellas experiencias y virtudes que hemos recibido de Cristo jamás han sido para disfrutarlas yo solo con el Señor. Si pudiéramos estar, eh, como si pudiéramos estar peleados o con celo en mi corazón hacia mis hermanos y estar bien con el Señor al mismo tiempo. Eso no es verdad. Eso no es así. Eso no es cristianismo bíblico. Pablo dice, si ven amor en Cristo, consuelo en Cristo, compañerismo en Cristo, entrañable misericordia, sientan lo mismo ahora también unos por otros, unidos en aquella experiencia de amor. Hermanos amados, fácilmente podemos entender que quizás en la iglesia de los filipenses los celos, las envidias, las separaciones estaban haciendo mella, estaban ahí introduciéndose entre ellos. Por eso es el ferviente llamado de Pablo a la unidad. Les ruega paternalmente, ¿quieren hacerme feliz? Eso es lo que Pablo está diciendo. Completen mi gozo en esto. Yo ya estoy gozoso con ustedes, pero no estoy completamente gozoso. Completen mi gozo haciendo esto, viviendo todos en consuelo, viviendo todos unidos. Quizás en eso no hace sentido cómo inicia la carta cuando dice a los santos, a los filipenses, ¿cierto? Con sus obispos y diáconos, todos juntos, los santos, los obispos, los diáconos. No le escribo solo a un grupo de la iglesia. Hermanos queridos, háganme realmente feliz, dice el apóstol, en estar todos juntos, no en saber que uno tiene palabras de consuelo, no en saber que uno tiene amor ferviente, no en saber que uno es rico en misericordia, sino en que son eso entre ustedes, unos con otros. Hermanos amados, está bien y es necesario crecer en Cristo, en íntima relación con Él, con su palabra, en oración, pero eso bíblicamente inevitablemente se va a reflejar en una vida que se entrega por otros. Mi vida transformada debe ser de bendición para el cuerpo de Cristo, a aquellos otros que el Señor ha salvado. El apóstol Juan lo va a decir en primera de Juan, aquel que ama al que engendró, ama a los que han sido engendrados por él. Usted, usted me ama a mí, hermano, yo sé que va a mostrar su afecto por mis hijos, va a mostrar su cuidado, va a ser respetuoso con mis hijos, porque me ama a mí. Hermano amado, con el Señor es exactamente lo mismo nuestra perspectiva de la iglesia de Cristo. Hermanos amados, la casa de Dios, que no es el lugar físico, ¿cierto? Sino que es la familia de Cristo. La casa de Dios debe ser la primera en ser beneficiada por mi madurez y experiencia con el Señor. Los de la casa de Dios son los que debieran recibir primero y gozarse en las bondades de Cristo en mí. Amado hermano, y eso nos hace también mirar las cosas que no deben estar. Y de nuevo lo repito para el cuidado, no es que lo esté viendo aquí, sino que la exhortación que vemos nos advierte contra estas cosas, ¿ya? Hermanos, no debemos mirarnos con recelo, no debemos mirarnos con desconfianza, no debemos mirarnos como dudando de las intenciones del otro, sino que
estas manifestaciones de la gracia de Dios. Por ejemplo, si yo veo a mi hermano que está creciendo en la palabra, si yo veo a mi hermano que está creciendo en su fe, hermano, no tengo que mirar y decir, ah, ¿qué se cree ahora? Ahora sabe más de la palabra, ¿cierto? Ahora se cree muy espiritual. El lugar donde yo crecí nos decían, ah, ustedes se creen espiritualoides, ¿cierto? Todo espiritual. Hermanos queridos, eso es pura carnalidad. Mi hermano está creciendo en la palabra, qué bendición, qué alegría. Está sirviendo más, está siendo más fiel, qué bendición. Hoy mi hermano está haciendo misericordia, fue a algunas casas a ayudar y dejar misericordia. Qué bendición, hermanos, qué alegría, qué gozo, que el Señor sea glorificado en eso. No hay que mirar con recelo. No, yo no lo controlo todo, hermanos. Si usted para hacer misericordia me tiene que pedir permiso, no, hágalo, hágalo, haga misericordia. Quiero orar por alguien, ore por alguien en su casa. Qué bendición. Hermano amado, gócese en servir a otros y los que recibimos esa bendición, no recelemos, hermano, no estemos, ay, ¿qué me está queriendo decir con esto? Que hay personas que a veces uno le da una ayuda de misericordia y piensan que con eso uno está diciendo que tú eres más pobre que yo. Entonces no lo reciben o lo reciben con ofensa. Hermanos, no puede ser así en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo del Señor debemos recibir la gracia que Dios está obrando en mí con alegría el otro. Porque es la obra del Señor en mí. Lo que yo estoy viendo en mi hermano es a Cristo obrando a través de él para la bendición mía. Entonces déjese servir, déjese bendecir, déjese y reciba esa bendición. Recuerdo mucho también la anécdota que contaba un pastor en cuanto a un anciano con pocos recursos que quería ofrendar para una situación de la iglesia, ¿cierto? Y el pastor cuando iba a recibir esa ofrenda le dijo, no, hermano, es que usted es de pocos recursos, usted no haga esto, hermano, usted. Y el anciano le dice, bueno, porque soy pobre no puedo participar de esto, no puedo bendecir al Señor en esto, no puedo mostrar mi gratitud porque yo soy pobre. No, hermanos, recibamos la ayuda y la gracia y la misericordia y el consuelo y la enseñanza y el servicio y la guía y todo de lo que el Señor está haciendo en mi hermano hacia mí con alegría, con gozo, porque es Cristo obrando en mi hermano. Amado hermano, si hay algún consuelo, estímulo de Cristo, si hay alguna comunión, si hay alguna misericordia que nace del amor de Cristo, debemos tomar y recibirla y promoverla, promoviendo así también la unidad. Allí Pablo dice con un corazón paternal y pastoral en el verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Otra versión dice, teniendo el mismo sentir, teniendo el mismo amor, con unanimidad, dedicándoos a la unidad. Amado hermano, estar unidos como iglesia es un trabajo. No se va a dar así nomás. Es un trabajo. Cada cristiano debe disponerse a guardar la unidad. Pablo va a decir en Efesios, guardando la unidad en el vínculo de la paz. Amado hermano, necesitamos nosotros decir, yo tengo que promover los lazos con el otro, tengo que quitar obstáculos, tengo que cortar murmuraciones que hacen mella en medio de la unidad. La unidad es un trabajo al cual todos debemos estar unidos trabajando para que se lleve a cabo y se mantenga. Aunque suene cierta esa redundancia. Mire usted, hermano amado, lo que llenaba el gozo del apóstol Pablo. Cualquiera de nosotros, cualquier cristiano normal, hubiese querido que Pablo estuviese sumamente gozoso. Cualquiera de nosotros. Amamos a un apóstol del Señor Jesucristo, especialmente para nosotros los gentiles. Hermano, ¿qué iba a ser feliz a gozo? Feliz a Pablo, gozoso a Pablo estando en prisión. ¿Qué le iba a hacer gozoso Josías o alguno de los niños? ¿Qué podría muy contento, cierto, a nuestro padre si usted dijera, ay, a mí, yo sé lo que a mi papá, a mi tío le gusta, voy a hacer eso para que esté contento? ¿Qué podría hacer? Hermanos, no era la multitud de manifestaciones carismáticas. No, hoy yo voy a estar gozoso cuando haya muchas manifestaciones espirituales entre ustedes. ¿No dice eso? Yo voy a estar gozoso cuando hayan muchas actividades innumerables o cuando hayan ofrendas sobresalientes en medio de ustedes. Hermano, hay cosas buenas entre estas, no digo que es todo malo, pero ¿qué completaba el gozo del apóstol aún estando prisionero?
el hecho de que se manifestara la unidad en medio de la iglesia. No que cada uno estuviera corriendo por un carril hacia Cristo, que caminaran juntos, que se apoyaran, que se buscaran para caminar juntos en el camino hacia el Señor. Esa es la perspectiva y el corazón correcto. Hermanos, podemos ver que en la iglesia en Filipos había una generosidad correcta. Ellos habían enviado una ofrenda a Pablo, como dice en el capítulo 4. Había la generosidad correcta, había un liderazgo correcto, habían obispos y diáconos, había la influencia correcta, estaba el apóstol influenciando sus vidas. Hermanos amados, pero el gozo del apóstol estaba completo si ellos estaban unidos, unidos. Amados hermanos, sintiendo el mismo amor, teniendo no las mismas sensaciones, sino el mismo objeto de amor. ¿Cómo podemos estar unidos todos nosotros si somos distintos y sentimos de manera distinta, tenemos caracteres distintos? Hermanos, si nosotros amamos a la misma persona, vamos a estar unidos en el mismo amor. Hermanos, si nosotros amamos a Cristo por sobre lo que me amo a mí mismo, vamos a estar unidos en amor. Hermano, ponga sus ojos en el Señor Jesús, no en la ofensa hacia mí o en la ayuda hacia mí o que a mí no se me ayudó y que el otro sí. No, hermanos, ponga sus ojos en el Señor Jesucristo, en el Salvador, en el Señor. Pongo los ojos en Él y eso nos va a llevar a la unidad. Todos nos vamos a ir acercando hacia el Señor y creciendo hacia Él. Completen mi gozo, dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor por Cristo. Por amor de Él, amará también a sus hermanos. Hermanos, y esto es un amor profundo que el Señor produce sobrenaturalmente en nuestros corazones. No se trata de cosas externas. Yo ponía aquí una frase. Uniformados no es lo mismo que unificados. No, vamos a estar todos unidos, así que tenemos que vestirnos iguales. Eso no tiene ningún valor espiritual. No tiene ningún valor espiritual. Nosotros nos podemos ver más bonitos, pero ¿vamos a estar unidos por estar uniformados? No, ¿cierto? Bien lo saben. No, varios, ¿cierto? Hermanos, el uniforme no tiene un valor espiritual. Incluso mi ropa, hermanos, lo que quiere mostrar es decoro hacia el Señor y cuidado a la conciencia de mi hermano, pero no necesitamos vestirnos igual. Queridos hermanos, uniformados no es estar unificados, porque la unidad de Cristo nace de cosas mucho más profundas, nace de la humildad de Cristo reinando en mí y me unifica a mi hermano. ¿Cómo podemos crecer en esto? ¿Cómo podemos crecer en esta unidad? ¿Cómo podemos evitar los males del orgullo y el egocentrismo que me separa de mi hermano? ¿Cómo podemos examinar cada uno su propia vida para ver si estamos haciendo bien o mal? Necesitamos examinarnos frente a la palabra de Dios, pues queriendo obedecer a la unidad de Cristo, a la cual somos llamados, nos damos cuenta que en nuestro corazón muchas veces internamente hay una lucha. Hay una lucha, nuestra alma se revela, hermano, nuestra carne se revela a la unidad, porque cada uno quiere buscar lo suyo propio. Hermano, en eso no tenemos que engañarnos. Si nuestra inclinación es esa al pecado, cuando se ayuda a mi hermano, no se me ayuda a mí, yo me siento, puede que mi alma se sienta inclinada a pecar. Y en eso tenemos que ser honestos en ese examen. ¿Quién de nosotros va a un doctor y que quiere que le diga, no, está todo bien, súper bien? Y uno sabe que está enfermo, sabe que tiene síntomas, sabe que no se ve bien, pero va a un doctor y uno dice, este es un farsante. Hermano amado, no nos farsemos a nosotros mismos. Nuestra alma se inclina al individualismo. Vivimos en una cultura individualista, en que nadie quiere depender del otro, en que nadie quiere cuidar profundamente al otro. Ahora Cristo en nosotros hace una obra maravillosa y nos da un amor por los hermanos. ¿Que es perfecto hoy? No. Por eso la exhortación, para que lo perfeccionemos en la palabra. ¿Lo vemos entre nosotros? Amén. Especialmente esta iglesia local es amorosa, es cuidadosa. Pero hay que perfeccionar, por supuesto. Si no, estaríamos en la gloria. Hermanos, necesitamos examinar nuestra vida. Si vamos a crecer en la unidad, esto solo se puede hacer en un carácter de humildad. Y la unidad es imposible cuando hay orgullo. Hermanos, y para identificarlo necesitamos hacer el examen frente a la palabra
del Señor, no eludir el examen, no convencernos. Estas son excusas que a veces uno se pone en su corazón para no examinar realmente si hay orgullo o no. No, no me voy a examinar. Si lo que yo estoy haciendo siempre lo hago solo para el Señor. A mí me da risa porque hay gente hasta inconversa que dicen, ¿y usted cuál es su idea de la vida? No, yo todo por los demás, todo, siempre, todo por los demás. Es una mentira. Es una mentira porque ninguno de nosotros es perfecto, siempre haciendo todo para los demás. Uno tiene que examinarse y ver. El salmista decía, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. No eludamos a eso. Hermanos, si a una iglesia amada y reconocida como la de Filipo, el apóstol Pablo le está dando advertencia, ¿cuándo más nosotros? Veamos el examen. Dice el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, en el sentido negativo, no hagan esto. Ahora en positivo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Negativo de nuevo, no mirando cada uno como lo suyo, por lo suyo propio. Positivo, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos amados, la palabra del Señor nos llama, Cristo nos llama a que, finalmente no hagamos nada por contender con otros. Eso es la idea de por contienda, ¿cierto? Nada por pelear, nada por rivalidad, nada por envidia. No hagamos nada, especialmente en medio de la iglesia, por rivalizar con otro, por ocupar un lugar que yo deseo, por querer destacar sobre otro. Bueno, nada en la iglesia de Cristo y en nuestras vidas en general debe ser movido por la contienda o por la búsqueda de ambición personal. Hermano, nada en la iglesia debe ser con ese carácter. Hermano, movido por querer buscar un cargo, una responsabilidad. De nuevo, no estoy pensando solo en nosotros, es la advertencia de la palabra del Señor, que nos prepara, porque si el Señor los permite y trabajamos muchos años juntos, ciertamente van a haber situaciones. Hermano amado, nada en nuestra vida debe ser movido por esto. Necesitamos saber esto y guardarlo en nuestra conciencia. Nada de lo que hacemos o de lo que hiciste por años, grandes o pequeñas cosas que hiciste queriendo destacar por sobre los demás de la iglesia, nada de eso tiene un valor realmente delante del Señor. Nada que tú hiciste por resguardar. En una de las iglesias donde crecí, era una competencia cada año quién se quedaba con el liderazgo de los jóvenes. Y habían bandos, ¿cierto? Y quién se hacía más amigo de ciertos líderes para que nos pusieran a cargo. Y cada año era una noticia, oh, dejaron al de nuestro lado a cargo. No, dejaron al de nuestro lado. Y muchas de nuestras obras eran motivadas en el año para destacar sobre el otro grupo, hermanos. Delante del Señor estábamos haciendo algo, nada. Puras obras carnales. Hicimos grandes cosas, pero delante del Señor, cero. Puro heno, paja molida, hojarasca que se quema con el fuego y no queda nada. Bueno, no sirve de nada. No di una ofrenda, ¿cierto? Hay personas que a veces vienen con esa costumbre, ¿cierto? Vienen de otras tradiciones y llegan a nuestra iglesia. No, siervo, aquí hay una gran ofrenda, ¿cierto? Y como que quedan mirando, esperando que uno, no sé, a la otra semana les dé un cargo, les dé una situación. No, hermano, no hagamos nada movido por querer una retribución, sino que, ¿cierto? Todo, hermano, hagámoslo basado en el amor y el amor de Cristo en nosotros. Si Cristo se dio así por mí, yo me doy así por mis hermanos. Gloria al Señor por esas obras. Y sabe que esas obras se hacen en silencio, se hacen en secreto. Nadie más las conoce, pero el Señor las conoce. Y el Señor no es deudor de nadie. Él conoce cómo hemos servido a los santos, el trabajo de amor que hemos hecho hacia ellos, ¿cierto? Y sabe recompensarlo. Hermanos amados, necesitamos guardar esto en nuestro corazón porque Satanás es experto, hermanos, en envolvernos. Nuestra carne es experta en querer buscar algo de gloria, ¿cierto? Hay que hacerlo no buscando la ambición personal. En un sentido positivo ahora, debemos hacer las cosas con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Debemos, hermanos, apuntar a esta perspectiva, a esta visión de nuestras vidas. En lugar de las rencillas y la ambición personal, el rearse personal,
Debe reinar la humildad en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es importante destacar, hermanos, que el llamado a ser humilde no es creer que soy el peor, ¿cierto? Y el más miserable y no tengo ningún valor, sino que es reconocer que yo no soy el primero en la fila, no soy el primero en la lista. Hermanos, no creernos superiores a los que están a nuestro lado. ¿Cuál es la diferencia entre mi hermano que conoció al Señor, pero que es joven, que es inmaduro, hermanos, y yo que ya llevo años y que el Señor ha transformado mi vida? ¿Cuál es la diferencia? La obra de Cristo en mí. Y si la he recibido, ¿me puedo gloriar de algo? No, porque la he recibido nomás. Entonces mi hermano que lleva poco en la fe, que lucha, que tiene caídas, hermanos, ¿cómo lo debo considerar yo? Como superior a mí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo me manda. Como superior, como más importante a mí mismo. Hermano amado, eso es lo que Pablo está diciendo. Cada uno mire a los demás como superiores a sí mismo, como mayor merecedores. Si uno lo pusiera en términos militares, yo soy cierto, el pelado raso y todos los demás son mis tenientes, mis capitanes. Y yo les sirvo y me dispongo a servirme unos a otros. Alguien me podría decir, pero ¿cómo se le ocurre, pastor, si yo sé quién soy yo y quién es esa persona? Sí, mi hermano, el Señor también lo sabe. Y el Señor nos demanda que por amor a Cristo nosotros tengamos a los demás como superiores a mí mismo y les sirvamos con amor y cuidado. Es importante, hermanos, el llamado que tenemos a que nuestra mente permanezca en esto, tener una disposición a no creernos superiores, una disposición a ser serviciales, y eso es ser pacientes, sumisos, por amor, respetuosos unos con otros. No se trata de tener una apariencia de humildad que se cultiva tanto en algunas iglesias. Una apariencia, ¿cierto? Yo estoy aquí, me peino de cierta manera y tengo una actitud como penitente siempre, ¿cierto? Pero cuando hablo mi lengua salen veneno, áspid, ¿cierto? Culebras de mi hermano, del que está al lado. Eso no es humildad, es apariencia de humildad. Pero ¿cómo hablo de mi hermano, hermanos? ¿Cómo pienso del otro? ¿Cómo me dispongo al otro? No, es que yo siempre me mantengo lejos, soy humilde. No, 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 si la humildad está allí cuando usted se dispone al servicio del otro. Si usted está distante y calladito, no está siendo humilde. Está pensando en usted, que usted no se quiere involucrar, que usted no quiere acercarse, que usted se siente... Pero ser humilde es decir, yo me siento así, de todas estas maneras, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy para servir al otro. Usted, Señor, quiere que yo haga esto, voy a hacer esto. ¿Entiende? Porque a veces creemos que humildad significa dar un paso hacia atrás y dejar que... No, hermanos. Humildad, ¿cierto? Es arremangarse las manos y ponerse a lavar los pies de mis hermanos. ¿Quién nos dio ejemplo de eso? El Señor Jesucristo. Cada uno de los demás debe hacer lo mismo. Hermanos, cada uno de los demás. Por eso, hermanos, un buen pastor lo decía en un pequeño video, ¿cierto? Tengan cuidado porque nosotros los pastores quizás somos los más tentados a salir de este carácter, porque se nos trata con amor, con cuidado, hermanos, pero yo les digo esto a nosotros como iglesia local, déjenme servirles. A mí me gusta ensuciarme las manos, yo quiero trabajar, yo quiero estar con ustedes. No me quiten ese privilegio porque es una gracia del Señor en mi vida ensuciarme y estar ahí con ustedes. Bueno, nos hace bien a los pastores no sentarnos y mirar todo el tiempo, sino que trabajar con las personas, acercarnos, ser parte de las labores. Hermano amado, eso también me hace practicar mi humildad, mi corazón. Me hace bien. Y a todos los pastores. Hermano, es hermoso ver cómo en alguna actividad a veces estamos con los pastores y está uno lavando losa, el otro haciendo cosas, hermano. ¿Qué otro mejor ejemplo le podemos dar? Es bueno. Ahora, no estamos, ¿cierto? Buen chileno como para la batalla del combo, ¿cierto? Hermano, porque hay una honra de vida al oficio, pero podemos servir e involucrarnos. No le deshonra a usted que yo trabaje con mis manos, que meta, que cabe, que ayude. Hermano, gloria al Señor por eso. Permítame servirle así. Nosotros necesitamos, hermanos, ver estas cosas. Luche con esto, con la apariencia de piedad, con la apariencia y vea qué hay en mi corazón hacia mis hermanos. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué veo cuando estoy sirviendo, cuando estoy ordenando? ¿Estoy enojado? Ay, ¿por qué nadie más que yo está aquí? Nadie más está haciendo esto y nadie vino a hacer.
Hermanos, ¿qué está habiendo en su corazón cuando usted hace un servicio? Si no hay humildad, hermanos, no estamos agradando al Señor. Ah, entonces no hago nada, peor. Eso es peor. Mejor arrepiéntase y enríelese en el camino, si esa es la exhortación. Amados hermanos, la humildad que el Señor quiere, con que el Señor quiere que nos tratemos es la consideración de que todos mis hermanos en el cuerpo de Cristo son primeros que yo. Mi hermano, esto choca con la perspectiva mundana, ¿no? No, tú estás primero. Tienes que cuidarte a ti mismo, ¿cierto? Todas las cosas de mujeres en el mundo son tú primero, tú eres la ganadora, tú eres la... Hermana, en Cristo no es así. Y hermano, hermano amado, usted que es varón, incluso que es cabeza de su hogar, en Cristo no es así. ¿Sabe cómo es el Cristo el orden? El Señor, mis hermanos y después yo. Y si pusiéramos ahí algo, el Señor, mi familia, pero yo sirviendo a mi familia, yo entregándome por mi familia, mis hermanos y después yo. Hermanos, ese es el orden en Cristo. Yo me debo a estas cosas, me debo a estas cosas. Hermano amado, ¿no deseas disfrutar de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Deseas disfrutar de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Deseas gozar y esforzarte por seguir el mandato bíblico de vivir en unidad? Amados, el único camino para la unidad bíblica es un corazón humilde. Es un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón que delante del Señor y delante de mis hermanos esté rendido a hacerles bien. Que pone a Cristo primero y luego a mis hermanos, considerándolos como superiores a mí mismo. Pablo dice en Romanos capítulo 12 lo siguiente, 12, el versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esa palabra prefiriéndoos literalmente es adelantándose para honrar los unos a los otros. ¿Entiende cuando dice como corran para que honrar al otro? Corran no para recibir honra, corran no para que a ustedes se les dé un título, corran no para que a ustedes se les reconozca, ¿cierto?, lo que están haciendo. Apúrense para honrar a los demás, para darle respeto, para darle amor, para darle afecto, para darle un lugar especial a los demás, a los hermanos. Hermanos, de eso se trata nuestro texto cuando dice estimando cada uno a los demás, teniendo por a los demás por superiores a mí mismo. No es que naturalmente lo sean, si todos sabemos eso. No es que naturalmente el otro sea mejor que yo, no es que naturalmente el otro sepa más que yo, no es que sea mayor que yo, no es que lleve más años que el Evangelio que yo, no se trata de su conducta natural, teniéndolos por, estimando como superior. ¿Por qué? Por causa de Cristo, porque nos miramos en Cristo. Porque si en mi hermano, en mi hermana está el Señor Jesucristo, yo sirvo a Cristo a través de lo que le hago a ellos. Hermano amado, hay algo que no quiero que dejemos pasar. Permítanme mostrar esto, mis amados hermanos. Dice en el verso 3, estimando cada uno, de Filipenses 2, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Romanos 12 dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Hermanos amados, los filipenses no tenían un problema con amar, honrar y mantenerse unidos al apóstol Pablo. Su problema estaba siendo estar unidos y honrarse los unos a los otros. Hermano amado, mi amor y mi sujeción hacia Dios no se muestra solamente honrando al liderazgo, hermanos amados, sino que es amando y honrando los unos a los otros, apurándonos a servir, deseando honrar no solo al pastor, sino a cada hermano en Cristo, a los que me caen bien y a los que no tanto, a los que son maduros y a los que no tanto, a las mujeres y a los varones, a los jóvenes y a los ancianos.
Hermanos amados, el Señor nos demanda que unos a otros honremos. Yo entiendo de nuevo, hay un honor especial en el oficio que yo llevo, amén, así es, y está bien hacerlo, pero no puede ser que sea el único objeto de su honor. Debe haber ese amor, ese afecto, ese respeto y ese cuidado los unos por los otros. Los unos por los otros. Hermano, ¿qué testimonio más grande puede darle usted a un nuevo en la fe, a una hermana en la fe, eh, sirviéndole con amor, con respeto, con cuidado? Hermano, necesitamos cultivar estas obras que muestren a Cristo en nuestra vida. Necesitamos examinar nuestro corazón y ser cuidadosos. Piensen lo siguiente. Hágase esta pregunta, hermano amado. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que estoy dispuesto a hacer por mi pastor? ¿Lo estaría así de dispuesto para hacerlo con el mismo corazón humilde por mi hermano? Hermano amado, hágase esa pregunta en su corazón cuando esté sirviendo, cuando luche con alguien. ¿Lo que estoy dispuesto a hacer por mi pastor, lo estaría dispuesto por mi hermano? Es importante, hermano, porque esto es lo que completaba el gozo del apóstol Pablo y ciertamente completa el gozo de cualquiera de los que amamos la palabra del Señor. Quiero ver una relación especial con los pastores, amén, gloria al Señor. Pero lo que muestra madurez en una iglesia es cuando unos a otros nos tratamos con este amor y este cuidado. Todo mi servicio y todo mi cuidado hacia ustedes es porque Cristo me ha tratado con ese amor, me enseña, me corrige, me cuida, me anima, me alienta y por eso yo lo hago hacia ustedes. Pero si el Señor lo hace hacia ustedes, debemos hacerlo también unos con otros. Hermanos amados, Cristo mismo se entregó de manera servicial por usted, humilde, paciente, para salvarle de sus pecados. Así que nosotros debemos replicar esa actitud hacia cada uno de los demás. Yo me decía estas preguntas, ¿cómo puedo hacer esto cuando tenemos historia entre medio? ¿Cómo podemos hacer esto cuando estoy dolido con alguna actitud que tiene mi hermano habitualmente? ¿Cómo puedo hacer esto si el otro es inmaduro e inconstante? Mire a Cristo, mire a Cristo. Recuerde que es por amor de Él. Recuerde que Él es quien nos fortalece, quien nos ayuda y quien nos guía. Vamos a 2 Corintios capítulo 8, versículos me parecen tan hermosos, escritos como ayer. 2 Corintios 8, versículos 7 y 9. El apóstol Pablo está animando aquí a la iglesia de Corinto que cumpla con participar con una ofrenda que se estaba recogiendo para los pobres que estaban en Jerusalén, ¿ya? Ese es el motivo de esta parte del pasaje. Había una ofrenda en que los corintios se habían comprometido a participar, iban a pasar algunos representantes a recoger esa ofrenda para llevarla a Jerusalén, pero antes de pasar, Pablo manda esta carta para que se acuerden de participar, para que se acuerden de su compromiso, para ayudar a los pobres que estaban en Jerusalén. Y dice 2 Corintios 8, el versículo 7. Por tanto, dice, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. O sea, así como abunda el amor que tienen para nosotros, dice, abunden también en participar de esta ofrenda que queremos hacer para los santos. Y dice el verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos amados, el apóstol Pablo dice, el Señor Jesús se entregó siendo rico y en su pobreza o en su humillación, nosotros fuimos enriquecidos por medio de salvación. Así también nosotros debemos entregarnos por nuestros hermanos, no solo por el pastor. Pablo dice, así como tienen amor por nosotros, entréguense ahora también en esta ofrenda a honrar a los hermanos, a bendecirlos. Hermanos amados,
Ese es el llamado, porque el Señor Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros. El mismo amor que tienen por nosotros abunde para con los hermanos. Esta es la actitud que todos debemos tener, hermanos, y estar atentos. Dejando toda envidia, dejando todo enojo, dejando toda inmadurez, toda rencilla que haya pasado alguna vez en la vida, porque somos personas, van a haber roces, pero dejándolas a un lado y mirando al Señor, amémonos unos a otros y sirvámonos con humildad unos a otros. Amén. La próxima semana vamos a continuar con este pasaje, ¿cierto? Que nos lleva al punto máximo, al clímax del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero queremos abordarlo también con el tiempo suficiente. Pero hermano, guarde estas exhortaciones. No lo veo en la iglesia, qué bendición, qué bendición. Pero hermanos, en algún momento somos seres humanos, va a haber algo. Y es bueno tener esta palabra del Señor en nuestra mente que nos ayude, hermanos, a pelear con nuestra carne, no a pelear entre nosotros, a pelear con nuestra carne, con nuestro propio corazón y honrarnos unos a otros en el amor del Señor Jesucristo. Amén.